tiene una gran importancia, esto quiso fundar una. Nosotros como católicos debemos de que Cristo nos ofrece la salvación en su iglesia, en la comunidad. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow, so I can understand it fully, appreciate my standing, go. Bienvenidos al canal Misionero Católico. Hoy quisiera platicar un poco sobre la importancia que tiene o que debería de tener para nosotros como católicos el estar comprometidos en nuestra iglesia, sirviendo y trabajando en nuestra iglesia y por nuestra iglesia. Sabemos por medio de la palabra de Dios que Jesucristo quiso fundar una iglesia y en efecto lo hizo sobre Pedro y los apóstoles, y esa iglesia hasta el día de hoy subsiste en la iglesia católica. También por las Sagradas Escrituras sabemos que la iglesia es el cuerpo de Cristo, y pues de ahí se deriva la importancia para nosotros como católicos, como ya lo he dicho, de estar activos en el ser y hacer de nuestra iglesia. Claro que la iglesia tiene una gran importancia para nuestro crecimiento espiritual como cristianos. Si la iglesia no tuviera ninguna importancia, ¿por qué Cristo quiso fundar una? Nosotros como católicos debemos de estar siempre listos y dispuestos a dar razón de nuestra fe, mantenernos firmes y estar plenamente convencidos de que Cristo se hace presente en su iglesia, de que Cristo nos ofrece la salvación en su iglesia, en la comunidad eclesial. Hay personas que afirman que no es necesaria una iglesia para tener un encuentro con Cristo, que tienen o que pueden tener un encuentro directo, que desde su habitación, desde su casa o desde cualquier lugar pueden encontrarse con Dios. Solo es necesario abrir la Biblia y que ya Dios les va a hablar. Y pues con esto descartan la importancia de una estructura, que en este caso sería la iglesia. Hoy hay una corriente muy fuerte de un relativismo religioso donde muchas personas afirman que todo es lo mismo, que todas las iglesias son lo mismo, que al final todas llevan a Dios. Y lo más peligroso pues es realmente afirmar que no es necesaria una iglesia, que no es necesario confesarse, que no es necesaria la comunión, que no es necesaria la vida en comunidad. Hay muchas personas que se han decepcionado quizá de la iglesia por alguna experiencia negativa quizá. En fin, a lo que voy es que hay muchas personas y cada vez son más las que están dejando de creer en la iglesia. Creen en Dios, pero ya no creen en la iglesia. Y para entender mejor esto, pues vamos a tomar de ejemplo a un gran personaje en la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, y es nada menos que San Pablo. San Pablo entendió muy bien la importancia que tenía la iglesia, no se quedó con un encuentro personal con Jesús, sino lo llevó a la iglesia, lo llevó a la comunidad. Esto está tomado del libro de los Hechos, en el capítulo 9, versículo 3 en adelante. Dice: mientras iba de camino y cerca de Damasco, le envolvió de repente una luz que venía del cielo. Cayó al suelo y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Preguntó él: ¿quién eres tú, Señor? Y él respondió: yo soy Jesús a quien tú persigues. Ahora levántate y entra en la ciudad. Allí se te dirá lo que tienes que hacer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dos puntos importantes que podemos rescatar de esta primera parte que hemos leído es que Pablo venía persiguiendo a la iglesia de Cristo. Y cuando Cristo se le presenta por el camino y Pablo le pregunta: ¿quién eres? Cristo le responde: yo soy Jesús a quien tú persigues. El que persigue a la iglesia de Cristo persigue a Cristo mismo, y esto lo comprendió San Pablo. Él perseguía a los cristianos primitivos reunidos en Damasco, y Cristo mismo le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él comprende que donde está la iglesia está Cristo. Y el segundo punto importante es que a Pablo hubiera sido más fácil que se le revelara en ese mismo momento lo que Jesús quería de él. Pero Jesús mismo le dice: entra en la ciudad, ve a Damasco y ahí se te dirá todo lo que tienes que hacer. ¿Y quién estaba en Damasco? La iglesia de Cristo. Ahí estaba Cristo en su iglesia, representado en su iglesia. Y para entender un poquito mejor esto, pues vamos a continuar la lectura. Y dice ya en el versículo 7 en adelante: los hombres que lo acompañaban se habían quedado atónitos, pues oían hablar, pero no veían a nadie. Y Saulo, al levantarse del suelo, no veía nada por más que abría los ojos. Lo tomaron de la mano y se lo llevaron a Damasco. Allí permaneció 3 días sin comer ni beber y estaba ciego. Vivía en Damasco un discípulo llamado Ananías.
El Señor lo llamó en una visión. Ananías. Respondió él, aquí estoy, Señor. Y el Señor le dijo, vete enseguida a la calle llamada Recta y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo. Lo encontrarás rezando, pues acaba de tener una visión. Un varón llamado Ananías entraba y le imponía las manos para que recobrara la vista. Ananías le respondió, Señor, he oído a muchos hablar del daño que este hombre ha causado a tus santos en Jerusalén. Y ahora está aquí con poderes del sumo sacerdote para llevar presos a todos los que invocan tu nombre. El Señor le contestó, ve, este hombre es para mí un instrumento escogido y llevará mi nombre a las naciones paganas y a sus reyes, así como al pueblo de Israel. Yo le mostraré todo lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Salió Ananías, entró en la casa y le impuso las manos diciendo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y quedes lleno del Espíritu Santo. Al instante se le cayeron los ojos, una especie de escamas, y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado. Después comió y recobró las fuerzas. Palabra de Dios, te alabamos. Entonces tenemos dos escenas. En la primera, Jesús se le presenta a Saulo, a San Pablo, y le revela que al perseguir a su iglesia está persiguiendo a Cristo mismo y le da las indicaciones de ir a Damasco porque ahí se le dirá qué hacer. ¿Y qué había en Damasco? Pues nada menos que la iglesia de Cristo. Y en la segunda escena tenemos que Jesús también a su vez se le presenta a Ananías y a este le da las instrucciones de lo que debe llevar a cabo con Saulo, con San Pablo. Ahí podemos ver cómo Jesús obra a través de su iglesia. San Pablo no se quedó simplemente con un encuentro íntimo con Jesús, no. Lo llevó a la iglesia, pasó de la cristología a la eclesiología. Y ese es el problema que tenemos hoy en día, que muchos no pasan de un encuentro con Jesús. Tienen un encuentro auténtico con Jesús, pero no quieren saber nada de la iglesia. ¿Qué hubiera pasado si Pablo, después de encontrarse con Jesús, se hubiera ido a su casa? Pues no hubiera conocido el plan que el Señor tenía para con él. Este gran misionero que llegó a ser San Pablo, pero que solo se le pudo revelar a través de Ananías. Y Ananías venía representando a la iglesia que estaba reunida en Damasco. Hermanos, Jesús tiene un plan para nuestra vida, pero no lo vamos a conocer fuera de su iglesia. Lo vamos a conocer estando en su iglesia, siendo iglesia, participando, trabajando y sirviendo en su iglesia. Y esto lo supo muy bien San Pablo desde el inicio. Muchas personas podrán decir, es que yo me comunico directamente con el Señor, a mí el Señor me habla. Pues vieras que a San Pablo no. Hermanos, seamos iglesia, participemos, congreguémonos, seamos una comunidad de piedras vivas. Porque es en la iglesia donde el Señor nos va a revelar ese plan grande que tiene para nosotros. Ánimo y que el Señor siempre sea esa luz que guía nuestro camino. I never made it, but I know what it takes.